Buenas a todos. Bienvenidos a un podcast jurídico. Corresponde ahora analizar la ley Bases publicada en el Boletín Oficial como Ley 27.742. Y vamos a ver hoy de manera particular en cuanto al capítulo concerniente al blanqueo laboral. Así que si te interesa saber qué se reguló, vamos por ello. Igualmente, en primer término, y a modo preliminar, surge la pregunta: ¿en dónde estamos hoy? Para responderla, recordemos que en diciembre del 2023 se publicó un DNU. Vale tener presente primero que este DNU ya planteó profundas y numerosas modificaciones en materia laboral, tanto en materia de derecho individual, de derecho colectivo y de la seguridad social. Recordemos que instalaba modificaciones en cuanto al principio indubio pro operario, en cuanto a la eliminación de los conceptos temeridad y malicia, en cuanto al tema de la irrenunciabilidad, periodo de prueba, retenciones al salario, retenciones de facturación, licencia por embarazo, jornada de trabajo, en cuanto al régimen de despido, tope de intereses para el caso de sentencias judiciales, en cuanto a la instalación de la figura del trabajador independiente, en cuanto a servicios esenciales, entre otras. Bueno, el DNU quedó luego sin efecto en virtud de distintos fallos que la justicia laboral fue dictando, por lo que el gobierno incluyó todo, casi de manera literal, en el proyecto de ley de la ley Bases. La misma se trató primero en diputados, luego fue al Senado, y del Senado volvió a diputados, en cuyo lugar se podaron un gran número de artículos. Finalmente la ley se sancionó el 30 de junio, el 8 de julio de este año se publicó en el Boletín Oficial, y lo cierto es que la ley Bases, ley 27.742, modificó un montón de cosas, entre ellas lo relativo al ámbito laboral, tal y como lo conocíamos. Ahora bien, ¿qué dice la ley Bases en materia laboral? Se planteó, en primer término, un blanqueo laboral bajo el título de promoción del empleo registrado. Se plantearon una serie de beneficios para los empleadores en caso de regularizar a sus trabajadores. Luego, bajo el título de modernización laboral, se eliminaron un montón de indemnizaciones agravadas, sobre todo aquellas que se le suman a la indemnización por antigüedad en caso de trabajo no registrado y demás incumplimientos del empleador. Permite además que, según se convenga por convenio colectivo, la sustitución de la indemnización laboral por el pago de un fondo de cese laboral. La norma fomenta la tercerización laboral, crea figuras no laborales como la del trabajador independiente, se amplía también el periodo de prueba, se tarifa la indemnización por despido discriminatorio y se ataca de manera directa al empleo público. Todas ellas las vamos a ir viendo en una serie de podcasts que voy a ir publicando. Por supuesto, este tipo de podcasts van a ser de carácter introductorio y seguramente van a surgir dudas y consultas. Estoy a disposición de todos ustedes. Y si se pueden contactar con mi estudio, pero por favor que sea en el marco de una consulta profesional. Bueno, sin ocupar mucho más tiempo, vamos a ir al grano y de manera preliminar. Debo aclarar que la ley falta ser reglamentada. La mayoría de los institutos que se regularon fueron de manera muy genérica, así que, primero que nada, debemos estar atentos con respecto a las reglamentaciones que se hagan, ya que los distintos institutos que se regularon en la ley, como he dicho, son muy genéricos. En ese sentido, tenemos el artículo primero de la ley, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y se le delega, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional, al Poder Ejecutivo por un año la capacidad de emitir decretos legislantes que sustituyan lo ya regulado por leyes emanadas del Congreso. Obviamente, no está de más decir que la normativa que el Poder Ejecutivo pudiera emitir a partir de ahora en adelante no solo podrán tener carácter legislativo, sino incluso reglamentario, conforme al artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Ahora bien, pasemos a hablar sobre el tema que aquí nos trae, el relativo al programa de blanqueo laboral
que en definitiva se llama Promoción del Empleo Registrado, en cuya ley se encuentra previsto entre los artículos 76 a 81. Vale hacerse la pregunta respecto del título utilizado. ¿Es correcto el nombre? En primer término, vale decir que no es correcto, ya que cuando hablamos de promoción del empleo registrado, estamos buscando en rigor el ingreso de nuevas personas al empleo registrado. O sea, se busca el crecimiento del empleo. Si vamos al caso, la reforma introduce un régimen de regularización del empleo no registrado, o mejor dicho, se prevé un blanqueo del trabajo en negro o en gris. No es una promoción del trabajo registrado, sino una regularización del trabajo ya existente que estaba no registrado o deficientemente registrado. Bueno, si el empleador se acoge a este programa, el mismo empleo pasará de la clandestinidad a la legalidad. Obviamente con varios beneficios dirigidos a los empleadores, lo cual se supone vuelve atractivo el sistema. Ahora, surge la pregunta, ¿era necesario el blanqueo? Sí, claro, ya que aquellos que están en negro carecen de los derechos laborales y de la seguridad social que le corresponden a un trabajador en relación de dependencia, cuyas consecuencias no las sufre solo el trabajador, sino que indirectamente lo sufre toda la comunidad. Y las consecuencias no las paga individualmente el trabajador, sino que indirectamente dichas consecuencias le afectan a toda la sociedad, entre ellas provocando por lo menos la desfinanciación de los distintos sistemas de la seguridad social, toda vez que un trabajador en negro no realiza los aportes correspondientes al cabo de unos años, o termina necesitando del servicio público de salud o de alguna pensión o jubilación de la cual no se le hicieron los aportes y contribuciones respectivos. En fin, no me voy a detener mucho más en esto. Aclarado lo antedicho, pasemos a ver ahora lo que dice la ley en cuanto al blanqueo laboral, o como orwellianamente se denomina en la ley, régimen de promoción del empleo registrado. Pasemos. Título 4. Promoción del empleo registrado. Artículo 76. Los voy a leer y luego pasaremos a analizarlo. Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado, iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regulación podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas. Bien, en cuanto al artículo, vemos que la ley busca que los empleadores registren aquellas relaciones laborales no registradas, entre paréntesis, empleo en negro, o deficientemente registradas, entre paréntesis, empleo en gris, que estén vigentes al momento de la promulgación de la ley. Creo que es importante remarcar que en cuanto a su aplicación está destinada a regularizar las relaciones vigentes, no ya extinguidas, sino aquellas que al momento de la promulgación de dicha ley, lo que ocurrió el día 8 de julio de este año, se supone que quienes adhieran a este programa, si lo hacen, pagarán mucho menos de lo que deberían pagar si lo registraran conforme a la ley anterior. En tal sentido, el artículo que sigue nos dice que será el propio Poder Ejecutivo quien reglamentará el alcance de los efectos de la ley, efectos previstos por un largo número de leyes que penaban o sancionaban aquella situación concerniente al empleo no registrado o deficientemente registrado. Pasemos entonces al artículo que sigue. Artículo 77. Leo. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente. Esos efectos podrán comprender: a. La extinción de la acción penal prevista por la Ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social, de la Ley 24.769 y sus modificatorias,
la Ley 25.212 y sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Inciso B. Baja del registro de empleadores con sanciones laborales, REPSAL, creado por la Ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague de corresponder la multa. Inciso C. Condonación de la deuda por capital e intereses, cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, que se detallan a continuación. Inciso 1. Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley 24.241 y sus modificaciones. Inciso 2. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley 19.032 y sus modificaciones. Inciso 3. Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley 23.661 y sus modificaciones. Inciso 4. Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013 y sus modificaciones. Inciso 5. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley 24.714 y sus modificatorias. Inciso 6. Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, Ley 22.250 y sus modificatorias. Inciso 7. Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación. La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las micros, pequeñas y medianas empresas. Bueno, con respecto al análisis de este artículo, en síntesis, quienes adhieran a este blanqueo lo harán con el alcance que determina el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Entre ellas, lo principal es que se perdonan distintas sanciones por la no registración de la relación laboral de empleo privado. Recordemos que una de las obligaciones principales del empleador privado es registrar debidamente a su trabajador dentro de los distintos sistemas de la seguridad social. Bueno, lo que tengo para decir es que antes de la ley, cuando no se cumplía con el deber de registrar la relación laboral, existían distintas sanciones de orden administrativo, en materia fiscal, en el Pacto Federal del Trabajo, en el marco de la ley sindical, cuando se refiere a las prácticas desleales, por ejemplo, en materia penal, aunque con ciertos grados, según sea el nivel de evasión, conforme ley 27.430 y 24.769, se determinaba la existencia de sanciones de índole penal cuando se evadan aportes previsionales o de la seguridad social del trabajador por parte de su empleador. Bueno, al respecto, esta ley prevé la extinción de la acción penal siempre y cuando se acoja a su empleador bajo dicha regularización. Se suprimen, por otro lado, las sanciones de multas y sanciones administrativas, sanciones que son aquellas derivadas de la aplicación de leyes como la Ley 11.683 de procedimiento tributario, en cuanto a la Ley 17.250, específicamente respecto de lo que tiene que ver con la seguridad social, la Ley 22.161, que tiene que ver con asignaciones familiares, de la Ley 27.557 en cuanto al régimen de ART, y de la Ley 25.512, que preveía sanciones de carácter laboral, en algunos casos bastante gravosas, estuvieran, como dice la norma, firmes o no, en la medida que se encuentren incumplidas o impagas a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Asimismo, se incluye la baja del REPSAL. Para quienes no lo saben, el REPSAL es un registro que expone a empleadores que son infractores laborales y al régimen de la seguridad social. En muchos casos, esta era una herramienta bastante importante que los litigantes teníamos disponibles sobre aquellos empleadores condenados que, aún pese a estar condenados, se mostraban remisos a pagar las indemnizaciones correspondientes. Bueno, inscribirse en este registro es un arma interesante, ya que muchos no quieren que su nombre aparezca en tal registro, sobre todo cuando eran de algún modo contratistas o proveedores del Estado, ya que estar inscrito en tal registro es un obstáculo para seguirlo siendo. Bueno, la ley prevé que quienes estaban inscritos y se adhieran al presente programa se los baje de dicho registro. Y por último, que me parece importante señalar, es que se prevé un perdón o condonación
de todas aquellas obligaciones de carácter tributario que tienen que ver con la contribución unificada, de por lo menos, escúchese bien, de por lo menos se condenarán en todos los casos las deudas en un monto no inferior a un 70% del capital e intereses respecto de deudas y contribuciones que, como se dice, fueron devengadas a los distintos subsistemas de la seguridad social. ¿Sí? El artículo 78, que es el que sigue, tiene que ver con el ámbito de aplicación temporal y beneficia específicamente a los trabajadores incluidos en este plan. Leamos, artículo 78. Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil, únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la Ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la Ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia. ¿Qué quiere decir la norma? Bueno, en simples palabras, se aclara que cualquiera sea la antigüedad y el salario del trabajador, solo se podrán acreditar hasta 5 años de aportes a la seguridad social con fines previsionales calculados sobre el monto del salario mínimo vital y móvil, tanto para que puedan ser reconocidas en una futura jubilación como para la prestación por desempleo. Pasemos, el siguiente artículo da un plazo en el cual los empleadores deberán acogerse a dicho programa y que es de 90 días corridos. A ver, leamos, artículo 79. La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley. Esto significa que el empleador tiene 90 días desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley. Sí, escúchese bien, de la reglamentación de la ley. En tal sentido habrá que estar atento cuando se publique el primer decreto reglamentario que regule esto y señale el comienzo del cómputo del plazo. Desde ya, si te interesa que cuando salga el decreto reglamentario lo comentemos, dale like y suscríbete para no perderte la novedad. Sigamos, artículo 80. Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el boletín oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y en su caso desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial según corresponda. Esto significa que en cuanto a las deudas, incluso en ámbito judicial, siempre y cuando el empleador se allane incondicionalmente, podrán incluirse en el presente plan de regularización y condonación de deudas, que como ya he dicho, será de por lo menos, en todos los casos, no inferior al 70% de dicha deuda, teniendo en cuenta tanto capital como intereses. Y por último, el artículo 81 dice así. Artículo 81, leo. La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la Seguridad Social con facultades propias o delegadas en la materia se abstendrán de formular de oficio determinaciones de deuda y de elaborar actas de infracción por las mismas causas y periodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la Seguridad Social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título. ¿Qué significa esto? Bueno, regula, en cuanto a los efectos para quienes se adhieran a este régimen, tiene que ver con que se dice específicamente que tanto la AFIP como las instituciones de la Seguridad Social se abstendrán de realizar determinaciones de oficio de las personas o casos regularizados tanto por deudas o eventuales deudas y sanciones frente a la Seguridad Social, sino también en cuanto a los efectos impositivos que dicha deuda tenga. ¿Sí? No vaya a ser cosa que algún loquito de la AFIP quisiera reajustar las evasiones o elusiones tributarias y cobrarlas luego. Por las dudas, se aclara. En fin, hasta acá por hoy, espero haber sido claro. Creo que este capítulo de la norma busca fundamentalmente dos cosas. Por un lado, promueve la registración de los vínculos laborales no registrados o deficientemente registrados, aunque indirectamente premia al empleador incumplidor,
perjudicando no solo al trabajador que ha debido soportar toda su relación de empleo en negro, sino a la sociedad toda vez que el Estado se desfinancia, y no solo eso, sino también perjudicando a aquellos que sí hicieron las cosas bien, por lo que será la sociedad quien luego deberá cubrir tales gastos. En fin, suscríbete, así me ayudas a hacer crecer el canal, dale like, comparte y deja tu comentario. Los leo